presencia el día de hoy. Es un gusto estar aquí con mis colegas ponentes. Al escucharlos es algo muy insólito, tres economistas que piensan prácticamente lo mismo. Resulta muy aburrido, pero así ha sido. Y la otra cosa, yo también quiero destacar aquí a compañeros de lucha intelectual, desde luego a mi maestro David Ibarra, también está aquí José Andrés Oteiza, que fuimos compañeros en Cambridge cuando se hablaba efectivamente que por allá andaba una escuelita que se llama Chicago, chiquita, no trascendía, y a René Villarreal, que hemos coincidido en muchas luchas. Yo quiero comenzar por decir que desde 2012, en esta nueva edición de la gran obra impulsada por Arturo Oropeza, la verdad, muchas felicidades otra vez. El porvenir se ve mucho más incierto y los problemas más graves y amenazantes. Nuestra responsabilidad es más agobiante y difícil. De allí yo creo que la muy loable intención de este grupo plural para generar ideas y propuestas más allá de los reality shows televisivos que se llaman debates y que son verdaderamente terribles. En el proceso electoral 2018, por su alcance, complejidad y trascendencia, nos encontramos en una verdadera encrucijada de nuestra historia. Si no estamos ya en una crisis política, social, económica, esta acecha apenas debajo de la superficie. Ningún candidato realmente ha presentado un programa que esté a la altura de los retos que confrontamos. En el tema de hoy, las encuestas revelan gran insatisfacción con el estado de la economía y el bajo crecimiento. Todo indica que hay dos enfoques, no digo nombres. El continuismo conformista, el más de lo mismo, que es preservar estabilidad, mantener las finanzas públicas sanas y continuar ejecutando las reformas estructurales injustas. Las otras opciones son las del cambio. Todas pretenden ser las del cambio, todas, aunque este está muy indefinido, muy nebuloso, y en muchos casos es un largo recetario de soluciones clientelares que no son financiables. Esta indefinición permite que los adversarios de unos y otros argumentan que el cambio significa regresar al pasado, también poco precisado y caricaturizándolo en forma un tanto primitiva. Yo diría satanizando, como aquí se ha dicho, lo que funciona y ensalzando lo que no funciona. El entorno internacional se ha vuelto verdaderamente, peligrosamente adverso, como muestra la trágica reciente G7. El gobierno de Trump ha trastocado todo. El líder del país, creador del orden internacional de la posguerra, lo está destruyendo uno a uno en sus tres pilares. Frente al libre comercio, proteccionismo, ataque a los tratados y guerras comerciales. Frente al libre movimiento de personas, muros y deportaciones. Y frente al libre movimiento de capitales, freno a su inversión. La nueva moda parece ser que los países quieren cometer suicidios nacionales. En Estados Unidos, con la elección de un fascista encubierto, no tanto como yo también leí el libro de la señora Álvarez. En Inglaterra, con la salida de la Unión Europea. En España, con la amenaza de secesión catalana, ahora complicada con la súbita remoción parlamentaria de Rajoy. Y en Italia, la ópera bufa es significada por el triunfo de dos partidos populistas extremos y un académico sin experiencia y de dudoso currículum. México será el siguiente en la lista. Como se ha dicho, no es época de cambio, es cambio de época y lo normal se vuelve. Al analizar la economía, según quien habla, tenemos un vaso medio lleno o medio vacío. Tratando de ser equilibrado, que a veces me cuesta trabajo, se puede hablar que tenemos fundamentos macroeconómicos razonables, pero todos en proceso de deterioro. La inflación es baja, pero subió de la meta de 3% a casi 6%. Las finanzas públicas se mantienen, entre comillas, sanas, pero la deuda aumentó de 30 a 50% del producto. El déficit de alrededor del 3% sirve para financiar el servicio de la deuda. Aumentó el gasto corriente y se cayó la inversión a niveles históricamente bajos, desperdiciando inclusive aumentos excepcionales en la recaudación. Carecemos, hay que subrayarlo, carecemos ahorita de
espacio fiscal. Ha habido avances en las reformas energéticas, es cierto, 200,000 millones de dólares comprometidos de inversión, pero no se sabe si eso es contenido importado o es inversión que se traduzca en crecimiento interno. Ha habido licitaciones impecables, las telecomunicaciones y educación muy incompletas, se han creado 3 millones de empleos formales de muy baja calidad, pero tenemos 50 millones de pobres y una de las economías más desiguales. Es cierto, 4 rubros de la balanza de pagos exceden los 20,000 millones de dólares, la agropecuaria, automotriz, remesas y turismo, ya no el petróleo. Pero el Tratado de Libre Comercio está en entredicho. Ni siquiera menciono el brutal deterioro de las instituciones con la pérdida de control del territorio nacional, que es el elemento más vital del Estado. Lo fundamental es que a lo largo de este milenio, el crecimiento de México ha sido extraordinariamente mediocre, de alrededor de 2%, el per cápita anda como en 0.7 por ahí, es decir, hemos preservado la estabilidad pero sin crecimiento, lo que he llamado el estancamiento estabilizador, que es un modelo que privilegia la estabilidad de precios, el equilibrio fiscal y la apertura económica. Con estos retos internos y las amenazas externas, tenemos la gran oportunidad y necesidad de conformar una nueva estrategia económica, la del Estado desarrollador con sociedad incluyente. Me voy a concentrar en mi presentación brevemente con los elementos básicos de esa estrategia. Primero, acelerar el crecimiento económico como gran motivación nacional. Segundo, un gran programa de infraestructura como columna vertebral. Un sistema fiscal que recaude lo suficiente y gaste lo necesario, y el impulso al sector real de la economía, basado en una política industrial y tecnológica moderna vinculada con la comercial, un sistema financiero que oriente el ahorro al crecimiento productivo y finalmente atacar la desigualdad del ingreso mediante políticas sociales específicas. Mi gran tesis es que los cinco puntos deben apoyar al primero como motivación única nacional. De nada sirve repartir miserias, tampoco se puede crecer si no al mismo tiempo se eliminan los obstáculos al crecimiento. El gran cambio que se aproxima mucho, como veremos, es primero acelerar el crecimiento y luego los demás apoyando ese objetivo y no desperdiciándonos en muchas otras cosas. Básicamente yo creo que hay que retomar aquí, hay que abandonar la obsesión alemana, una economía ya próspera y madura por la estabilidad, y tomar el entusiasmo que tuvimos en 30 años nosotros, el entusiasmo asiático por el crecimiento. Recuerdo un artículo muy brillante que escribió José Sáenz, que hablaba del liberalismo mexicano de los 30s, 20s, hablaba de von Hayek, von Montes de Oca, y yo agregaría von Carstens. Esa es la escuela alemana. Von Hayek, von Montes de Oca y von Carstens. Frente a lo que sería la mejor Chang, Ojo, Suárez, Beteta, Carrillo Flores, Ortiz. Creo que esa salió mejor. Bueno, requerimos establecer una gran motivación, requerimos establecer una gran motivación de largo plazo, apoyado por el gobierno y la sociedad en su conjunto, con un sentido de propósito del cual hemos carecido. El gran objetivo central debe ser acelerar el crecimiento de nuestra economía a niveles de 5 o 6% anual durante los próximos 6 años o más, alineando todos los instrumentos públicos y privados hacia ese fin. Qué bueno que lo dijo hoy el nuevo presidente Kukamí. Japón, yo también como Pepe compartimos las referencias históricas. Japón en 1960, recuperándose de la guerra mundial para preservar su independencia económica, en 60 establece un objetivo nacional único, la duplicación de su ingreso nacional en una década. Esto significó 7% de crecimiento y la economía japonesa en ese periodo pasó a Alemania. Ello requirió canalizar todos los esfuerzos hacia ese fin. Por supuesto, Japón persiguió el objetivo de crecimiento como objetivo único durante 50 años. ¿Se puede? Sí se puede. México, con propósitos e instrumentos similares, en la misma época, logró 6% de crecimiento anual durante 40 años, de 33 a 73, lo que llamó el desarrollismo. No pienso ser nostálgico, ese modelo tiene que actualizarse, pero sí se ha actualizado. ¿Quiénes lo están actualizando? Los países exitosos de Asia, que le llaman neodesarrollismo y que no recurren a la sustitución de importaciones. Lograr esa meta de un mayor crecimiento requiere algún rediseño institucional.
Un verdadero plan nacional de desarrollo, verdadero, socialmente consensado, no un ejercicio formal de inicio de gobierno que se tira a la basura a los pocos meses. Debe haber una oficina de planeación que dependa, como en Corea y en Japón, directamente del presidente y que monitorea los avances del programa. Creo que es válida la idea de un Consejo Económico y Social con los principales actores que lo apoyen. 2. Un elemento fundamental es diseñar un gran programa de inversión pública, particularmente infraestructura, que sea la columna vertebral del crecimiento. Estamos a niveles históricamente bajos de inversión pública. Quizás nos remontamos allá a los 30, como aquí está Moreno Vir, que lo he estudiado mucho. Niveles históricamente bajos de inversión, 3% del PIB. Es ridículo, 3% del PIB. Y además, llevamos 4 años de tasas negativas de crecimiento de la inversión pública, el año pasado, menos 10. No es posible que sea así, no se puede. Okay. La inversión en infraestructura debe ser el corazón. Por otra parte, la inversión en infraestructura debe ser el corazón de la planeación regional y para hacer renacer la planeación urbana. La reforma fiscal es la madre de todas las reformas. Cito brevemente una gran frase del gran ministro de Hacienda, Matías Romero, de 1870, que dice: la cuestión vital de México ha sido, desde el establecimiento de su independencia, la hacendaria. Ello constituye un mal crónico, se ha visto como la gangrena que deberá acabar por carcomer y destruir la nacionalidad mexicana. Eso sigue siendo cierto el día de hoy. El gasto público es insuficiente y deficiente. El gasto corriente ha aumentado mucho y hay alrededor de 1000 programas disque de ataque a la pobreza. La única forma de reducir el gasto corriente dispendioso, que es absolutamente necesario, no es a través de recortes cosméticos. Hay que compactar la estructura del Estado mexicano. Eso significa eliminar secretarías como la Secretaría de la Disfunción Pública, que no sirve para nada. Y lo que es muy importante es reducir lo más caro de la administración pública, que son el exceso, subsecretarías, coordinaciones, asesorías y direcciones generales. Además, el Estado mexicano se ha atomizado con la proliferación de comisiones autónomas y sistemas que algunos lo son solamente en el nombre. Todas muy caras, todas capturadas por cuotas partidarias o casi todas, muchas deben suprimirse, hay algunas que se salvan como la Comisión de Competencia. Hay que administrar más y legislar menos. Una reforma tributaria integral llama la atención, reforma tributaria integral que ningún candidato menciona, es necesaria porque la recaudación es insuficiente para apoyar la inversión y las reformas sociales. El coeficiente tributario mexicano aumentó un poquito, alrededor de 14%, pero la OECD es del doble y Brasil, Argentina, Uruguay nos exceden. Pero no debe verse como un ejercicio recaudatorio o un fin en sí mismo, sino como un medio para fines sociales. Esta reforma requiere un acuerdo nacional con partidos sociales y grupos sociales, todo lo que no ocurrió con la pseudo reforma fiscal que dicen que se hizo, y yo creo que sería una buena idea, hasta el Fondo Monetario lo ha dicho, un consejo asesor fiscal. Menos posible. Un impuesto sobre la renta de las personas físicas, que en América Latina y México es el impuesto olvidado, pero es el impuesto por excelencia que simultáneamente recauda y redistribuye. México, un país donde el 10% de los más altos ingresos absorben más del ingreso nacional, creo que hay algo de espacio por un sistema tributario más progresivo. Hay espacio para aumentar las tasas marginales más altas para las personas de mayores ingresos y desde luego tenemos el piso más bajo en América Latina. A partir de ese piso bajo, las gentes de bajos ingresos comienzan a pagar impuestos. En toda América Latina es más alto. Eso es criminal. Nadie lo menciona, por cierto. El IVA es la máquina recaudatoria. Aquí está el padre del IVA, el que pagan todos o casi todos, aún los que están en la economía informal. Tema muy complicado. En México la solución debe ser una tasa básica mayor, con una canasta de los principales productos básicos a tasa cero. La tendencia mundial, aún en América Latina, es de tasas mayores al 20%. Así es el caso de Brasil, de Argentina y de Uruguay. El impuesto a las empresas debe apoyar la competitividad. Aquí tenemos un sistema tributario exactamente al revés, porque recaudamos más donde debemos recaudar menos. Resulta que en México el impuesto a las empresas
es de los más altos de la OECD con su 30%, cuando el promedio de la OECD es 24% ya ahorita. Todo el mundo lo está bajando, entonces seguimos arriba. Y yo que ahí Mr. Trump nos estaba obligando a bajar la tasa de impuestos sobre la renta a niveles más bajos. En casi todos los indicadores fiscales de gasto e ingresos estamos por abajo de la OECD y buena parte de América Latina. Transformar nuestro actual feudalismo fiscal, en un federalismo fiscal reformado. Este es uno de los mayores problemas que confrontamos. El feudalismo fiscal transfiere a estados y municipios alrededor de la mitad del presupuesto y siempre se rebasa discrecionalmente. Este año se estableció, bajo el ramo 23, 100 mil millones. Por arte de magia, la Secretaría de Hacienda discrecionalmente aumentó a 300 mil millones de pesos. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Bueno, los gobernadores auténticos señores fiscales, los gobernadores auténticos señores feudales tienen manga ancha para gastar sin controles y sin rendición de cuentas. Es una de las principales fuentes de corrupción y es una de las principales razones por las cuales tenemos una inversión tan baja y finalmente por qué no crecemos. La inversión de muchos gobernadores es lo que se ha llamado la suburbanización, es decir, compran suburbanos. Esa es la inversión que realizan. El impuesto predial, que es un impuesto eficaz y progresivo, difícil de evadir, es un escándalo. México recauda en predial 0.4% del PIB, cuando que la mayor parte de los países de la OECD, 2%. Necesitamos crear una verdadera política industrial y tecnológica moderna que debe vincularse. La política industrial y tecnológica moderna debe vincularse con la política de comercio exterior y la educativa para poder crecer, sepultando la frase de que la mejor política industrial es la que no existe. Eso hay que sepultar. Ahora, tiene que vincularse con la política comercial, que nos ha hecho campeones de tratados de libre comercio. Si ha logrado, dentro de lo bueno, transformar un comercio de bienes en cadenas productivas, nada más son cadenas productivas hacia afuera. No hay cadenas productivas hacia adentro, no generamos contenido local, ni aprovechamos nuestro mercado interno. Somos, pues, como se ha dicho aquí, una gigantesca maquiladora que ha generado brutales desequilibrios entre la industria automotriz y aeroespacial, los estados NAFTA de alto crecimiento del norte, frente a los estados muy rezagados del sur-sureste. En suma, como lo dijo Jaime Ross y Moreno Brito, aquí presento otra vez, es un modelo de crecimiento, ¿sí? Modelo de crecimiento, sustentado en las exportaciones, pero que no genera crecimiento. Esto es un milagro a la inversa. Y otra cosa increíble, no hemos logrado reducir las brechas de ingreso entre los socios como sí lo logró la Unión Europea, parte porque no siguieron políticas industriales y regionales complementarias. La política industrial, pecado, debe ser vertical. Esto es apoyar selectivamente a sectores y generar también empresas campeones nacionales y no venderlas a los extranjeros. Esto no les gusta a los liberales. Debe identificarse y apoyar sectores que sean motores de crecimiento importante, desde luego el sector energético. Y entre esos, rescatar a un Pemex terriblemente deteriorado, que debe fortalecerse. Dentro de las políticas industriales, impulsar que el requítico 0,4% para inversión en desarrollo y tecnología se eleva al 2% del PIB. La inversión extranjera mencionada aquí requiere una evaluación objetiva para ver realmente cuál es su contribución al crecimiento o simplemente se ha estado tratando de compra de activos existentes o crear supermercados. En materia educativa necesitamos darle una alta prioridad a generar científicos, ingenieros y técnicos, como lo hizo, por ejemplo, la India, creando institutos por todo el país. El sistema financiero debe ser el sustento básico del crecimiento de la producción. Los países asiáticos le llaman a la política financiera, le llaman Policy-Based Finance. Es decir, esta política de financiamiento debe encuadrar bancos nacionales y bancos privados. Y la banca de desarrollo, me dio mucho gusto la referencia del presidente de Cantamín, la banca de desarrollo debe dejar de ser la banca del subdesarrollo. La banca de desarrollo, toda ella, da ahorita créditos por solo 4% del PIB. Ese es un escándalo. En los 60, Nafinsa solita daba 7%. La banca de desarrollo representa el 17% del crédito total de la banca cuando llegó a ser el 50%. El BND, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, con todos sus defectos,
da crédito por 25% del producto, no digamos el China Development Bank, que es 80%. Esta banca es su desarrollo nuestra, los chinos y asiáticos le llaman los policy banks, porque diseñan políticas, programas sectoriales, sustentados en proyectos detonadores de crecimiento, formando evaluadores de proyectos en México, especie en extinción, realizando estudios para enmarcar políticas. Están adecuadamente capitalizados y tienen fuentes de captación propia. No se dedican como Nacional Financiera a dar garantías, redescuentos en segundo piso y factoraje a la banca privada, una Nacional Financiera que es una sombra o una caricatura de lo que fue. Se necesita preservar una mayor vinculación muy importante, una mayor vinculación de la banca privada a los objetivos de acelerar el crecimiento. Esto tiene que hacerse mediante lineamientos generales de política, privilegiando el crédito a la producción, es decir, la industria, la energía, el avance tecnológico, la agricultura, el desarrollo regional. No se trata de volver a las cajonitas del encaje legal, se trata de dar lineamientos generales de política para ubicarlos en los fines de desarrollo nacional. Los bancos no deben operar lo que se llama desregulación financiera, que los bancos no deben operar a la deriva del mercado, que quiere decir atendiendo los criterios de sus matrices en el extranjero, centradas en la generación de cuantiosas, casi groseras utilidades. Habrán visto en el país, la banca española presta mucho más que la mexicana, mucho más, pero la banca mexicana, con menos crédito, mucho menos crédito, genera más utilidades que las tiendas de raya al consumo que maneja la banca española en México. Esto tiene que examinarse. ¿Debe preservarse la autonomía del Banco de México? Sí, pero al Banco de México se le asignó como único objetivo combatir la inflación, librando la batalla de los 80s para recuperar estabilidad. Ahora, para recuperar el crecimiento, debe asignarse un objetivo dual, como la Reserva Federal, crecimiento, empleo e inflación. Copiamos a los americanos en todo, menos en lo que debemos copiarle. Este es un campo en que debíamos de copiar. Acelerar el crecimiento debe ir de la mano con atacar la desigualdad y la pobreza, que son verdaderos límites al crecimiento económico. Este tema poco se ha debatido en México, en cambio es el gran tema de nuestro tiempo a nivel mundial, porque la desigualdad ha aumentado dramáticamente, incluyendo los excesos de la riqueza del 1%. Habrán visto ya una verdadera industria editorial, ¿verdad?, con Piketty, Stiglitz y otros. En México es un tema muy serio. El 10% de la población de más altos ingresos detenta la mitad del ingreso nacional y el 50% más pobre, el 15%. Desde luego, el gran igualador es la educación de calidad y el empleo, pero se requiere utilizar los impuestos para redistribuir el ingreso. Tenemos que tener una política salarial ilustrada en que los salarios mínimos sean más adecuados y que los salarios por lo menos reflejen los aumentos en la productividad. La industria automotriz tiene brutales incrementos en la productividad, pero los salarios, en eso tienen razón los del norte, por lo menos en la industria automotriz, los salarios tienen en línea con los aumentos en la productividad. Ahí en el libro verán distintas propuestas, yo que desde luego uno muy importante, es otro punto en que los economistas se pusieron de acuerdo, es reformar para lograr un sistema nacional de salud, de cobertura universal, primero homologando los diferentes sistemas y eliminando actuales duplicidades, como el Seguro Popular, que es la caja chica de los gobernadores, el sistema de pensiones, un seguro de desempleo acotado, temporal, vinculado a la capacitación, el Programa Nacional de Atención a Jóvenes, absolutamente importante. Hay 7 millones de ninis y tenemos el promedio más bajo de jóvenes empleados en educación de toda la OECD, no nada más es México. Transformación del sector rural, llego ya a las conclusiones. El modelo liberal en que se sustentó el mundo de la posguerra, la gran recesión de 2008-2009 esencialmente le dio el golpe de muerte al modelo económico neoliberal de los países avanzados y en lo político provocó serios movimientos antisistémicos, fascistas y populistas, como aquí ya se dijo, como que recuerdan a los años 30. En las últimas semanas han habido cambios dramáticos en el mundo, particularmente en Estados Unidos, que alteran dramáticamente el porvenir y nuestra responsabilidad para enfrentarlo de manera diferente. Trump ha iniciado una verdadera guerra comercial con sus socios y aliados, como ya lo vimos palmariamente, México, Canadá y Europa, supuestamente por razones de interés nacional. ¿Si alguien entiende eso? Mientras que agrede a México con mecanismos fascistas propios de un Estado totalitario, como el Muro de Berlín, con las deportaciones
inhumanas que separan a familias. ¿Cómo podemos seguir sentados en la mesa negociando un tratado de libre comercio de socios? No lo entiendo. Además de que las cosas son inaceptables. Como se dijo aquí, hay que ganar tiempo. Creo que podemos aspirar a tratar de mantener vivo el Telecán actual, y si Trump nos va mejor con la OMC, no es el fin del mundo. Seguramente tendremos que seguir negociando con los americanos, como lo hace China, no tiene Telecán, negocia, como lo hace Europa, no tiene tratado libre, sigue negociando. Tendremos que negociar quizás sobre un frente más amplio. Y por supuesto hay que fortalecer la relación con Canadá. Pero la gran transformación es que efectivamente, y aquí creo que coincidimos todos, la gran transformación es que debemos plantearnos la pregunta de si la era del Tratado de Libre Comercio que se inició en 1994, al menos en el espíritu que se concibió, puede estar llegando a su fin, sin dejar de reconocer sus indudables beneficios y también que nunca se pudieron subsanar algunas de sus deficiencias. Eso quiere decir también, si eso ya se acabó, que también se acabó el modelo de política doméstica que se supeditó en sus amarres con el Telecán como elemento fundamental. Por congruencia, también el modelo de política económica supeditado a eso debe de estar llegando a su fin. Ello significa al menos invertir los términos del modelo, un modelo alternativo, para que la primacía absoluta corresponda al fortalecimiento de la economía interna, usando como instrumento complementario el comercio exterior y no al revés. Eso fue un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Eso hace necesario reorientar o redefinir algunos instrumentos de política en el sentido que aquí hemos señalado. Yo diría desde el fondo de mi corazón, gracias Trump, has hecho en un año lo que la política liberal extrema no logró en 18. Es increíble, en un año ha cambiado todo, la esperanza puesta por 18 años de política liberal extrema. La amenaza extrema siempre ha sido un acicate y una oportunidad para verdaderamente cambiar el rumbo del país. En este caso debe ser proponer una nueva estrategia de un Estado desarrollador, actuando con la sociedad que privilegie, como ya lo he dicho, como objetivo central el crecimiento económico que nos permita tener una economía fuerte y soberana. Muchas gracias. Muy bien, Francisco.